a la señora Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad. En nuestro formato, doctor Huerta, le consta, y en el suyo, de las 3 de la tarde, Espacio Vital, hemos estado muy concentrados en los últimos 15 días en la salud de nuestros hermanos de la Amazonía de todos los niveles socioeconómicos. Y era muy complejo llegar con una campaña de comunicación para persuadirlos de las bondades de la vacuna. Había llegado primero la noticia falsa y eso nos generó un tremendo problema porque ya había resistencia, ¿no? Y no era fácil en su lengua nativa desmitificar lo que ya habían sembrado. Y queremos saber qué se está haciendo desde este ministerio, el Ministerio de Cultura, para integrar y comunicarse con eficacia con tantas comunidades donde cada una tiene su propio dialecto. Señora Acevedo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio, y al doctor Huerta y también a Noemí. Gracias por la invitación. ¿Qué pasos hemos dado para integrarnos y comunicarnos con eficacia, ¿no?, con estos hermanos peruanos? Sí, creo que lo primero que habría que señalar es que en el plan de vacunación, como ustedes lo saben, primero se comenzó y se estableció que se iba a vacunar por edades. En el marco de la vacunación por edades ya se han venido vacunando muchos ciudadanos indígenas, muchos sabios, muchas sabias. Hoy día justo veía el reporte, habíamos vacunado a una personalidad meritoria de la cultura, a una mujer isconagua, en la zona andina, en la zona amazónica, se ha venido trabajando de esa manera. Pero también se ha priorizado, y eso es bien importante mencionarlo, en el plan se prioriza que para las comunidades nativas y campesinas, que son pueblos indígenas, la estrategia va a ser de carácter territorial. ¿Qué significa eso? Que cuando se ingresa a una comunidad, se ingresa y se vacuna a todos los mayores de 18 años. Bueno, y ahora vamos a tener que actualizarlo porque obviamente se ha bajado el rango de edad de vacunación. En ese marco, desde el Ministerio de Cultura y con las direzas, los gobiernos regionales y las organizaciones indígenas, hemos venido implementando una estrategia de comunicación que va a dos niveles, ¿no? El primero es, como llamémosle nacional, ¿no?, que es a través de Radio Nacional y sus más de 70 repetidoras, estamos pasando audios en más de 20 lenguas indígenas, ¿no? Todos los días audios sobre la importancia de la vacuna, desmitificar todas estas malas informaciones que hay sobre la vacuna. Hemos también trabajado y estamos trabajando con llamadas pregrabadas, más de 200.000 llamadas pregrabadas ya tenemos a la fecha, y con mensajes de texto, porque ya hemos identificado, gracias al trabajo con las organizaciones indígenas, con los gobiernos regionales, una lista de personas, un listado grande para hacer esas llamadas, y eso es un componente. El otro, que es clave, que tiene que ver con la articulación territorial y con los ingresos a campo, que lo estamos llevando ya a lo largo del último mes y obviamente dirigido por las direzas y en coordinación con las organizaciones indígenas, que es, antes de entrar a vacunar, llegar a la zona y brindar la información, ¿no? Señora viceministra, mil disculpas, sabe que tenemos que cumplir nuestro espacio, pero lo que usted está diciendo es sumamente importante, entrar a la comunidad con la información. Cuando regresemos quisiera preguntarle qué diferencias hay en ese abordaje en las comunidades de la selva, por ejemplo, con las comunidades de los Andes. ¿Qué diferencias hay de mensajes? Mauricio, Noemí, regresamos con eso, con la señora viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo. 10:51 de la mañana, estamos en Encendido. Gracias por permitirnos que los y las acompañemos en estas mañanas de pandemia en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Noemí Mamani en Cusco, Mauricio Fernandini en Lima, en los estudios centrales de RPP Noticias, quien les habla el doctor Huerta en Washington. Estamos llevándole el programa a ustedes y gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la pausa, si usted recién se une a nuestro programa, estábamos conversando con Ángela Acevedo, y es viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, acerca de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para llegar a las diversas comunidades nativas de nuestro país, que es tan amplio, tanto en la sierra como en la selva, y ya están haciéndose los esfuerzos. Y señora viceministra, le cuento que en los programas de RPP Noticias de Salud que conducimos en Espacio Vital y los sábados, hemos conversado, por ejemplo, con gente, con serumistas que están en la sierra de Ayabaca, y nos dicen, ya las noticias falsas nos ganaron, doctor, acá son las que más cree la gente. Hemos conversado con gente en las alturas de Huancavelica
igual nos dicen, las noticias falsas ganaron, la gente no se quiere, igual en Arequipa, igual en Juliaca, igual en la selva. Usted nos dijo que cuando llegan a un lugar, llegan con la... Retomamos nosotros la conversación con la señora Acevedo, que ha quedado clarísimo el planteamiento del doctor Huerta, que inmediatamente se reincorpora a la conversación, y escuchamos la respuesta de la señora Acevedo, porque es como imposible, ¿no?, evitar que la noticia falsa llegue antes, pero ¿cuál es la estrategia para contrarrestarla? La escuchamos, señora Acevedo. Sí, lamentablemente las noticias falsas se han expandido de manera muy rápida, no solo en las zonas rurales, en las zonas indígenas en general a nivel nacional, y eso tenemos que ser muy conscientes. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestras visitas que estamos haciendo para informar, recogemos información desde la vacuna me va a colocar un chip, la vacuna es el sello de la bestia, que tiene que ver además mucho con la presencia de algunas iglesias evangélicas en zonas amazónicas, o también, mira, yo he recogido información de los mismos apus diciendo, o de las mismas comunidades, que la duda de que si en que la vacuna te puede generar algún tipo de debilidad, te puede dar también dejar estéril, ¿no? Entonces, la forma ahí es seguir dando la información de fuentes oficiales, desmentir eso, llegar a las comunidades, brindar la información con audios, con videos, con mensajes de texto. Y también cara a cara también, me imagino, ¿no? Y también cara a cara, por supuesto, en campo, trabajar de manera coordinada, como te decía, que se está haciendo, yendo a las comunidades, dando la información, dejando los materiales. Una estrategia que está funcionando también es vacunar a los jefes de la comunidad o a los presidentes de las propias organizaciones indígenas, que sea un gesto, que vean que no genera efectos secundarios. Somos una sociedad desconfiada, entonces vamos a tener que ir fortaleciendo eso y no parar, no parar. Señora viceministra, dígame, ¿están usando redes de WhatsApp, redes de Facebook, redes sociales, y tienen no una, sino varias? Porque fíjese, ellos reciben redes de varios orígenes, y si nosotros solamente tenemos una red, ustedes tienen varias redes, ¿me entiende lo que si claro, nos están peleando con hierro, a hierro hay que responder? Sí, efectivamente, doctor, hay que usar todo el tipo de redes, todos los medios de comunicación posible. Eso estamos haciendo desde el gobierno nacional, pero también los gobiernos regionales. El enfoque tiene que ser territorial. ¿Qué mejor que el gobierno regional, que conoce su territorio y identifica de mejor manera, y con el acompañamiento de las entidades nacionales? Pero no solo eso, no podemos luchar contra el COVID y contra la desinformación si no trabajamos de manera conjunta. Ahí el trabajo de muchas organizaciones, ONGs y también las organizaciones indígenas, que están haciendo sus propias campañas informativas, ellos mismos vacunándose, grabando videos, invitando a la vacuna, va a hacer que poco a poco se vaya cambiando esta percepción. A veces tenemos la mirada que nuestros pueblos indígenas solo viven en una comunidad y no tienen contacto con las redes, con el Facebook, con el WhatsApp, y en realidad no. O sea, los reportes que tenemos, por ejemplo, de Amazonas, es estos chats que circulan con videos de pseudomédicos españoles diciendo que la vacuna genera mal, y nosotros justo estamos trabajando un audio específico, ¿no? Y circularlo por donde quiera, por donde sea, por todos los canales que se tenga que hacer, y también invocar a la prensa nacional y regional, que estamos trabajando en conjunto, de brindar toda la información, ¿no? Eso es una tarea que no podemos parar. Viceministra, y ese trabajo cara a cara, porque aquí en RPP hemos recibido bastantes llamadas, comunicaciones con gente que está en la zona, y muchos nos cuentan que quieren la presencia del gobierno, no solamente por el tema de COVID-19, sino también porque se sienten abandonados. En ese sentido, ¿existe de repente brigadistas, así como hay vacunadores que viajan zona por zona para vacunar? Tal vez hay brigadistas, no sé si de la Dirección de Cultura, conformado tal vez por ONGs o el mismo Ministerio de Cultura a nivel nacional, para viajar y hacer esa campaña cara a cara, porque definitivamente la labor no es solamente del Ministerio de Salud. Exactamente. Hay dos cosas, ¿no? En la campaña de vacunación, para entrar a zonas rurales, el equipo es de 5 personas.
¿no? Entre ellos, por ejemplo, una persona que hable la lengua indígena para que se genere una mejor comunicación. Nosotros desde el Ministerio de Cultura, con los gestores interculturales que tenemos en las regiones, en más de 11 regiones priorizadas, estamos viajando de esa forma, yendo antes de que entre la campaña de vacunación. Obviamente, primero coordinando con la direza para no generar falsas expectativas y ver cuándo llega y brindando la información, ¿no? El equipo, o sea, la semana pasada hemos estado en toda la zona de Irasola, en Ucayali, en San Martín con la direza y con la organización indígena, hemos estado en todas las comunidades Yawi que habían señalado que no, un fuerte rechazo, y se ha ido comunidad por comunidad a dar la información, a sensibilizarlos, a absolver las dudas que tengan, porque dudas tenemos todos, ¿no? Y nos toca informar. Pero han logrado confirmar ese rechazo, porque la semana antepasada aquí en el programa nos dijeron funcionarios del Ministerio de Salud que 66% de las comunidades nativas en la selva rechazaban la vacuna. Preocupados, nosotros llamamos al APU de Pucacuru y nos dijo, no, carambas, ¿de dónde han sacado esos datos? Nosotros queremos la vacuna, más bien, ¿dónde están las vacunas? Exacto. Y yo le dije al APU, le digo, ¿pero usted ha conversado con otros APUs en su región? Por supuesto, me dijo, nosotros estamos bien organizados y todos los APUs queremos vacuna, no sé de dónde han sacado eso que rechazamos las vacunas. ¿Qué nos dice, viceministro? Doctor, más que rechazo, hay dudas, y no en todas las comunidades. Yo te doy un ejemplo. La semana antepasada estuve en Ucayali, 2 comunidades a 5 minutos de distancia. Una de las comunidades no tuvo mayor problema, se vacunó, avanzó y sin ninguna duda, y la comunidad del costado tenía mayores dudas y justo, por ejemplo, se escuchaba un audio de una iglesia evangélica, ¿no? En los altoparlantes que hay en la comunidad. Entonces, no podemos hacer una generalización. Sí hay muchísimos APUs, jefes de comunidades, en zonas donde están ingresando la vacuna sin mayor duda. Tenemos algunas comunidades que sí, que tienen mayor duda, quizás un rechazo, y eso hay que trabajarlo. No es homogéneo, ¿no? Nos queda clarísimo que el agente, ¿no?, para penetrar estas comunidades es el líder, el mismo líder de la comunidad, y luego es como un efecto dominó, ¿no? Gracias, viceministra, por acompañarnos y a estar permanentemente en contacto con estas poblaciones vulnerables. Gracias también, doctor Huerta. Lo escuchamos a las 3 de la tarde en Espacio Vital. Vamos a conversar hoy día con el ministro de Salud sobre el programa de vacunación. Mauricio, invitamos a todos nuestros oyentes a las 3 de la tarde. Viene Gracias la tercera vacunatón, ¿verdad? La tercera, ya es la tercera y última en principio, ¿no? Ha programado 3. No nos perdemos entonces este encuentro entre el ministro de Salud y el doctor Elmer Huerta a las 3 en Espacio Vital.